Mi nombre es Guadalupe del Pilar González Nicino y a continuación se expondrá acerca de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son útiles para estructurar datos que se presentan en bruto, resumirlos y crear informes. Normalmente una tabla de datos de Excel no puede cambiar de estructura. Podemos ordenar los datos, filtrarlos, añadir subtotales, pero la estructura en filas y columnas es inalterable. Uno de los objetivos de las tablas dinámicas es la posibilidad de alterar esa estructura y a la vez resumir los datos. Una tabla dinámica es una tabla interactiva que contiene campos. Esta consiste en el resumen y análisis de un conjunto de datos de una lista o tabla original, atendiendo a varios criterios de agrupación. Representa una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Las características de una tabla dinámica es que se puede manipular información dentro de ellas y de este modo se les actualiza una tabla dinámica proporcionando un modo de resumir y analizar fácilmente grandes volúmenes de datos. Se llaman dinámicas porque se puede cambiar su disposición reordenando o cambiando de posición los encabezados de fila y de columna rápida y fácilmente. Las tablas dinámicas se utilizan para resumir, consolidar, analizar y filtrar información. Las partes de una tabla dinámica son el campo de página, el elemento de un campo de página, los campos de fila, campos de columna, campos de datos, elementos y áreas de datos. ¿Para qué se utilizan las tablas dinámicas? Para resumir bases de datos grandes, preparar datos para su presentación gráfica, análisis de datos adecuado y crear informes. ¿Cómo puedo crear una tabla dinámica? Lista o base de datos podrá crear una tabla dinámica a partir de una lista o base de datos en Excel. La tabla dinámica resultante. Para crear una tabla dinámica, utilizamos el informe de tablas y gráficos dinámicos como guía para la búsqueda y organización de los datos que deseamos organizar. ¿Qué herramientas tiene una tabla dinámica? Los botones de campo para reordenar los datos y los datos resumidos. Pasos para crear una tabla dinámica son bastante amplios. A continuación, se agregará, de ser posible, una guía del link donde fue sacada la información para su mayor uso y ventajas. Gracias.